Hola chiquillos, ¿cómo están? Vamos a ver a modo de presentación cómo se viene esto de los cambios en el proceso de selección universitaria, que como ustedes sabrán, la PSU está quedando ya está quedando en el pasado, y ahora estamos en un proceso de transición para, por ahí por el 2022, tener ya la prueba de selección universitaria que va a regir desde ahí en adelante hasta que se le haga una nueva reforma eh, en el área de lengua y literatura y también en todas las áreas que mide la PSU. Entonces, hicimos este Power como departamento para que ustedes pudieran ver cuáles son las modificaciones que vienen en esta prueba de transición que rige para el proceso 2021-2022. Así que, como primera cosa, tenemos la pregunta, ¿cuáles son los principales cambios que tiene esta prueba? Como principal cambio, decimos que elimina manejo de conectores, que era esto que ustedes, yo creo que más de alguna vez ya lo habían visto, donde tenían que seleccionar la alternativa de los conectores que servían para completar el sentido de la oración. Entonces, eso ya no nos sirve, para afuera. También se elimina plan de redacción, esto que causaba muchísimos dolores de cabeza a los estudiantes mientras daban la PSU. Así que, ¿qué pasa con ello? También para afuera. En el género lírico también esta prueba de transición que ustedes van a rendir a fin de año no va a considerar textos líricos, o sea, textos poéticos. Y también va a eliminar los textos que venían estructurados en base al diálogo. De 80 preguntas se reduce a 65 y de esas 5 son de pilotaje, o sea que se van a ocupar solamente para experimentación. El tema es que ustedes ni nadie de los que están rindiendo el proceso va a saber cuáles son esas 5 preguntas que no se van a considerar en la sumatoria del puntaje. La idea es que la respondan a conciencia. Se va a reducir el tiempo como también se reduce la cantidad de preguntas y ya en vez de ser 2 horas 40 minutos serían 2 horas 30 minutos. Entonces, ¿qué mide esta prueba? Mide solamente comprensión lectora. Y usted dirá, wow, mejor para nosotros. Pero en realidad, una de las debilidades que tiene nuestro país, según las pruebas internacionales, es la comprensión lectora. Así que, como dice un youtuber por ahí, vamos a darle a la competencia lectora, que es el área donde más débil están los estudiantes chilenos, lamentablemente. Las habilidades que se miden son básicamente tres. Primero, rastrear o localizar información, que está ceñida principalmente a la habilidad de identificar, que solamente ustedes vayan leyendo y vayan identificando ciertos elementos que están explícitos dentro del relato. Usted tiene que reconocer información que está presente en el texto. Pareciera ser fácil, pero en los textos que van en la PSU no es tan fácil, porque para poder identificar elementos textuales yo tengo que ir analizando palabra por palabra, frase por frase, e ir conectando información. Y la estrategia que yo puedo ocupar para poder desarrollar esa habilidad es seleccionar y organizar el contenido del texto. Identificación de información dentro del texto. Entonces, yo a medida que vaya leyendo, debo hacer un mapeo donde vaya organizando la información que me dan dando el texto, de tal manera que cuando yo me enfrente a la pregunta, yo voy a saber, esto parece que lo decía en el segundo párrafo, y también me daba luces de esto mismo en el tercer párrafo. Entonces, es una habilidad que usted y yo tenemos que desarrollar sí o sí. La otra es la de relacionar e interpretar. Yo voy a relacionar información para sacar conclusiones interpretativas. Relacionar para sintetizar información, para inferir y para interpretar. Hay información que no está explícita en el texto y que yo, como lector, debo asignarle sentido y significado a la luz de la información misma que me dan dando el texto. Si yo digo que, no sé, que Jaimito era, no sé, era adicto a los videojuegos, el texto dice Jaimito era adicto a los videojuegos eh, porque fue un refugio frente a la situación familiar que estaba viviendo. Entonces, solamente eso me dice el texto. Y ahí ya me da luces para poder interpretar qué situación familiar podría estar viviendo Jaimito.
Así le puse, ¿o no? Se me había olvidado. Jaimito, creo. Y ahí usted tiene que hacer interpretaciones, pero solamente a la luz de la información que dice el texto. ¿Qué pasa si yo interpreto y digo que Jaimito a lo mejor había sido violentado físicamente por sus padres? ¿Es una interpretación correcta? Si el texto no me da luces claras de eso, entonces yo no me puedo aventurar a interpretar ese tipo de cosas. Pero si yo digo que Jaimito era adicto a los videojuegos porque intentaba olvidar eh, aquellas marcas que vivía producto de las malas relaciones familiares, ahí yo voy a interpretar que Jaimito estaba siendo víctima de violencia intrafamiliar, porque tenía marcas. Podría ser una luz que me lleve a interpretar. Entonces yo tengo que relacionar información, sintetizar información, inferir e interpretar, y para lograr eso yo tengo que otorgar sentido a las relaciones entre las diferentes partes del texto. Conectar para asignar sentido. Y la última, que pareciera ser la más fácil, pero en realidad es la que menos dominan los estudiantes porque está dentro de los últimos niveles taxonómicos, o sea, niveles de pensamiento más elevados de las personas. Y es esta habilidad de evaluar y reflexionar. ¿Qué significa evaluar? Formular un juicio valorativo. Y para poder llegar a esa habilidad, yo tengo que ocupar la siguiente estrategia: juzgar críticamente el texto, valorar la relevancia, la credibilidad, la calidad de la información, basándose en información tanto explícita como implícita. Que usted elabore juicios valorativos bien fundamentados, que usted saque conclusiones valorativas, debe ser bien fundamentado. Usted debe juzgar la credibilidad de los medios de comunicación, juzgar la información entregada, y yo creo que puntualmente esta última habilidad va a ir asociada al análisis de textos de los medios de comunicación, porque los medios manipulan mucha información. Entonces, son tres habilidades principales que está midiendo la PSU y que vamos a intentar ejercitar y trabajar con ustedes. Nosotros vamos a entregarle la información, vamos a trabajar con ustedes, pero el autoaprendizaje y la autorresponsabilidad es vital. Entonces aquí hay una tabla de resumen donde vemos que las dimensiones son comprensión y vocabulario, comprensión textual y trabajo de vocabulario. Y va a ir asociada a la siguiente materia, digámosle así: textos literarios, narraciones y obras dramáticas, es vital. En los textos no literarios vamos a encontrar textos con finalidad expositiva y argumentativa, y en los textos, y también vamos a tener textos provenientes de los medios de comunicación, como se los dije. 52 preguntas van a ir asociadas a las dos primeras, y lo último va a ir asociada a 13 preguntas a vocabulario. Entonces, el 80% va a ir apuntado directamente a la comprensión lectora y el 20% directamente al trabajo de vocabulario. Gracias por su atención. Entonces vamos a estar trabajando habilidades. Ojalá todas las clases podamos trabajar una habilidad. Vamos a estar subiendo material, usted lo desarrolla y vamos compartiendo resultados.